Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otra tarde de programa. Mi nombre es Roberto Diola-Zábal y estamos en Libro Abierto. Y esta tarde tengo el gusto de conversar con Mía Rivera, poeta y escritora, psicóloga también de profesión. ¿Qué tal, Mía? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar esta tarde sobre tu última obra, La Hora del Descuido. Unos cuentos que empiezan como un tema onírico, ¿no? Algo surrealista. Sí, Uh-huh. sí. Creo que el, claro, el primer cuento gira en torno al desquicio. En general, cada uno de los cuentos tiene como esa aproximación, ¿no? Y creo que Assumption, que es el nombre del primer cuento, es una buena introducción para la obra porque materializa de primera línea lo que viene a ser la locura, ¿no? La fragmentación, como tú dices, inicia con esa línea, ¿no? Creo que me siento un poco fragmentado, estoy un poco fragmentada, ¿no? Es una idea, la locura es una idea con la que juega la obra, ¿no? La locura sí, pero también con este bordeamiento entre lo que la conciencia de la locura, ¿no? O sea, no es una locura, un desquicio eh, que no se contiene, sino es un desquicio del que soy sumamente todo el tiempo consciente, ¿no? Y creo que de allí también la experiencia de dolor, ¿no? De ser consciente no de que estoy enloqueciendo, sino de que he enloquecido, ¿no? ¿Pero te refieres a ti o al narrador? Me refiero a la narradora, ¿no? A la protagonista de la obra, ¿no? Sino que ahí hay una suerte de dificultad de reconocimiento de límites, porque justamente es algo de lo que habló Karina, creo que durante la presentación, mi editora, Karina Medina, ¿no? Durante la presentación, que es el hecho de que yo vengo de poesía, ¿no? Entonces, en poesía justamente hay esto de que la voz del poeta se percibe como mucho, como si fuera del autor, ¿no? Entonces, esta indiferenciación, o sea, esta ausencia de límites de la poesía, creo que la he arrastrado hasta la narrativa, ¿no? Por eso también esa dificultad. Cuando te pregunten cuándo, cómo y dónde, responde Casa Tomada, Librería y Café. El lugar perfecto para comenzar el día con una taza de café. Comparte tus mejores momentos en nuestro cálido local y vive una experiencia única en donde podrás leer tu libro preferido, contar historias, brindar con tus amigos y disfrutar de nuestra cafetería. En Casa Tomada, cada tarde podrás probar las mejores pizzas italianas. Te invitamos a Casa Tomada, Librería y Café. De lunes a sábado hasta las 10 de la noche. Avenida Petituars 3506 San Isidro. Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas. Llámanos al 967-888-648. Encuéntranos en redes como si te sociales. metieras Casa mucho en el Tomada, personaje Librería del y narrador, Café. o seas tú la que está contando ciertas experiencias o Sí, en realidad ficcionando algunas experiencias, ¿no? hay cierto carácter de autoficción. Entonces, eso no creo que es innegable, ¿no? Hay cierto carácter de autoficción, pero igual hay un juego, ¿no? O sea, no es autobiográfico definitivamente, ¿no? Siempre hay un juego ahí que va el más allá, ¿no? El más allá. Puede partir de algún tipo de experiencia personal, pero siempre es como, y creo que eso juega en todo el libro, es como llevarlo más allá. Son cosas como lo que pasa en Assumption, ¿no? Este tema de este juego, Assumption, pero este juego de con la Asunción, ¿no? De la Asunción, de la Virgen, ¿no? La posibilidad de que algo sucede con relación a eso. O sea, son cosas que no necesariamente son parte del día a día, ¿no? De lo cotidiano. Sí, la música es muy importante para ti, ¿no? Sí, sí, la música, en general todo tipo de expresión artística, ¿no? Hay una cantante, una pequeña frase de una canción que aparece en la obra, pero no solamente de esa canción, sino creo que también que sucede en la obra del desquicio de los reducidos, que es en el tercer cuento, sino también hacia el final, creo que en el último cuento también aparece una frase de una canción, o sea, siempre son cosas como están pululando en
en toda la obra, ¿no? La música, los mismos autores, ¿no? Los libros que se leen, personajes que aparecen, se hace mención a Alejandra Pizarnik, a Clarice Lispector, a Borges, ¿no? Entonces, las expresiones culturales son como muy importantes en la obra del Desquicio. Sí, porque a pesar de ser cuentos cortos, tienen bastante información, ¿no? Y una carga cultural que ya no la hace para cualquier lector, ¿no? Sí, y algo bien interesante, justo yendo en esa misma línea, es que no solo, o sea, las carga cultural no solo aparece, digamos, como una especie de, para mencionarlo, ¿no? Que eso, por ejemplo, es algo que yo estaba leyendo hace poquito en el libro de Simone de Beauvoir, que está leyendo Memorias de una joven formal, y ella como mencionaba todo lo que iba leyendo, ¿no? He leído esto, he leído lo otro, ¿no? Y iba mencionando todas sus lecturas, y era cantidad exorbitante de lecturas, geniales, por supuesto, porque es una persona que había leído un montón, pero creo que cuando traté de hacer la comparación entre su obra y la obra del Desquicio, sucede que los elementos culturales que aparecen en la obra del Desquicio no solo son mencionados porque necesitan ser mencionados, sino que cumplen una función, y creo que ahí hace una buena mirada Nicole, que hace el prólogo, terminan siendo como un destino, ¿no? Fijando un futuro, determinando algo para los personajes, ¿no? No aparecen, y esto creo que dijo Tania, como de forma gratuita, ¿no? Es como que tienen un sentido, ¿no? Claro, no tienen la finalidad de ilustrar, ¿no? No. Ni de adornarse tampoco. No. Porque, por ejemplo, hay uno que citas frases escritas por Poe, Sí. pero son dichas por un personaje. Sí. No es justo de manera muy casual, Sí. pero tú las has puesto entre comillas para que el lector sepa Sí. y de una manera muy creativa también le ponen un pie de página y al final sale en la nota que las frases pertenecen a... Sí, eso fue ese cuento, el primero que hace ese juego con la narrativa de Poe, de Assumption, es como una especie de reconstrucción y reordenamiento de lo que dice Poe en diferentes cuentos, ¿no? Entonces una especie de pequeño monstruo, ¿no? De Frankenstein, no sé, ¿no? Porque es claro que hay argumento y digamos, narrativa que nace, pero también hay como una especie de reconstrucción a partir de lo que ya está, ¿no? Entonces es un juego que tengo, ¿no? Me gusta mucho ese tipo, jugar, ¿no? Con lo que hay, ¿no? Jugar. Y sobre el cuento Ninfas del Olimpo, porque es un cuento corto pero romántico, ¿no? Sí. De amor, ¿no? Y justo en una de las notas dice que fue escrito a solicitud de una amiga tuya. Sí, lo que pasa es que hace unos años atrás, bueno, no sé si tengo que revelarlo, pero lo voy a contar porque creo que ella fue muy importante para mí, Melissa. Ella fue diagramadora de pulsaciones. Ella hizo la diagramación, de mi primer libro, hizo la diagramación. Y estaba pasando por un momento difícil porque estaba enferma. Intercambiamos libros, o sea, hablamos un montón y luego tomamos distancia y luego de pronto, después de un año, algo así, me escribe, me dice, o 2 años, no sé, me escribe, me dice si podía enviarle un cuento para una antología, ¿no? Y en ese momento yo estaba pasando por un momento muy terrible porque, digamos, una persona de mi vida se había ido, una situación muy terrible, ¿no? Y ella justo me pide este cuento y fue como que la voz que necesitaba, o sea, es como, y eso sucede creo que en cada una de las historias, ¿no? Porque las historias las escribo en diferentes momentos, en muy diferentes momentos, y algunas de ellas, no todas, nacen a solicitud o con necesidad de buscar, de convocar, ¿no? A solicitud de alguien o con necesidad de convocar. Y esta es una de las historias, Ninfas del Olimpo, que nace a solicitud de alguien, a solicitud de Melissa, que me pide la historia para una antología. Yo hago todo el esfuerzo del mundo y también me ayuda a ordenarme. Crear esa historia me ayuda como que una especie de orden, ¿no? Orden mental, es como que de orden, no solo de orden mental, sino también de hacer las paces conmigo misma, reconciliarme conmigo misma, como perdonar, entender, no sé, muchas cosas que quizá todavía no tengo tan procesadas tampoco, pero me ayudó, se lo envié y bueno, esperé y luego lo dejé ir y seguí viviendo, ¿no? Y pasó, no me acuerdo, un año, algo así,
Y le escribo por WhatsApp: Melissa, ¿cómo estás? Quería saber si ya publicaste la antología. Y no me contestó. Y le escribí por correo y le dije: quería saber si ya publicaste la antología. Y tampoco me contestó. Entonces le escribí a mi editor, mi anterior editor, le escribí qué había pasado con ella, ¿no? Y me dijo que había muerto, ¿no? Me dijo que había fallecido. Y ya, o sea, fue como terrible, ¿no? Pero pasó. Entendí, digamos, el efecto que tenía, la fuerza que tenía en los cuentos. No solamente es comunicar algo, o sea, una historia o un contenido, sino es un afecto, ¿no? Y eso creo que se ve ahí también, ¿no? O sea, es como que atravesada por un afecto, ¿no? Una culpa creo que hay ahí en ese cuento, ¿no? Una culpa. Claro, es como que reafirmas lo que se dice ahora, ¿no? Que la historia es lo menos importante. Sí, exactamente. Sino el sentimiento que uno le pone al contarlo, cómo lo cuentas y para qué lo cuentas. Claro, ¿no? yo creo que la historia acompaña, o sea, acompaña y tiene como una forma de direccionarnos, ¿no? Pero hay cosas que no están necesariamente puestas en el contenido, sino hasta en el ordenamiento de las palabras, ¿no? O sea, qué palabra pongo primero, qué palabra elijo. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es María Negroni, que ella dice más o menos algo así, ¿no? En la escritura, cuando uno escribe, no existen los sinónimos, porque cada palabra está cargada de afecto. Entonces, si tú eliges una palabra, esa es la palabra, es irreemplazable, porque está cargada de afecto. Y creo que eso es lo que más o menos he buscado también. No he buscado con intención, pero ha sucedido, ¿no? Uh-huh. O sea, eres de corregir poco tus cuentos una vez que los escribes. Depende. Por ejemplo, el último cuento, Pancélinos, ese cuento lo hice estaba medio como poseída, porque lo hice como en 3 horas más o menos, ¿no? Y es el más largo, ¿no? Y ese cuento es el que menos he corregido, como que salió todo de una. Y para la publicación del libro fue cuando le hice las pequeñas correcciones, ¿no? Está entero casi, o sea, no había ninguna modificación. Pero el problema de ese cuento fue que cuando después de escribirlo terminé así como con acelerada, ¿no? Como acelerada, ¿no? Entonces no era tan bueno tampoco, ¿no? O sea, vives mucho tu proceso creativo, tu proceso... Sí, es, ¿no? es una inmersión total, o sea, sí, no, es como... estoy dentro, no solamente es dentro mentalmente, sino es como con cuerpo, ¿no? Es como una entrega total. No puedo distanciarme, no puedo desimplicarme, ¿no? No es mi mente está trabajando, sino es toda yo dentro, ¿no? Entonces es como difícil. Hay cuentos que me piden, que me dicen: hoy llegas hasta aquí nomás y tienes que volver otro día, ¿no? Que por ejemplo eso habrá sucedido con Luna Roja. Luna Roja, para que termine de ser redactado, tuve que vivir, o sea, ya lo tenía más o menos hecho, pero tuve que vivir nuevas experiencias para poder completarlo, ¿no? Para otorgarle el afecto direccionador, ¿no? Del cuento. Entonces, ese, por ejemplo, me pidió volver, ¿no? La hora del desquicio sí lo hice, o Los Reducidos, que es el tercer cuento, lo hice todo de una también, ¿no? Habré regresado unas pocas veces para perfeccionar un guión o cosas así, pero no para el argumento, ¿no? Uh-huh. Pero ese sí, o sea, ese, a diferencia de Pancélinos, que salió todo de una, sin ningún orden ni nada, ninguna idea, la hora del desquicio lo hice primero en un borrador, o sea, el ordenamiento, y luego ya lo materialicé. O sea, no es como una regla, una pauta, así va a funcionar, ¿no? Uh-huh. Y tu primera obra publicada, la acabas de obsequiar, muchas gracias, se llama Pulsaciones, que es un poemario. ¿Cómo te sientes más cómoda, con la poesía o la narración? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo me siento más cómoda? Yo creo que ambas me sirvieron en algún momento, ¿no? O sea, Pulsaciones me sirvió porque, como pensaba muy rápido, me ayudaba a detenerme, ¿no? Escribía un poema y tenía que volver sobre el poema y buscar la palabra, y eso no funcionaba, y mover las cosas y ordenar de nuevo. Pulsaciones me sirvió como para decir: tranquila, poco a poco, paso a paso, ¿no? Detente, ¿no? Y fue muy útil en ese sentido, ¿no? Me sirvió. Y la narrativa, en La Hora del Desquicio,
eh, o sea, ha surgido en un momento diferente, pero también con la necesidad de convocar. O sea, no es que me sienta más cómoda, no es que pueda elegir con qué me siento más cómoda, ¿no? Incluso ahora puedo crear un poema, pero ya no con la intención de hacer un libro de poemas, ¿no? Sino digamos, puedo crear un poema y mandarlo, diferente con la narrativa, ¿no? Con la narrativa sí digo, ok, esto puede servirme para ordenar algo, estructurar algo, ¿no? No sé si me sienta más cómoda en uno o en otro, es como una fluidez, ¿no? Como que estás en un momento, fluyes, ¿no? Como la fluidez, ¿no? No sé. No, quiero agradecerte mucho por la entrevista, al programa Libro Abierto también. Y bueno, coméntame si tienes algunos nuevos proyectos en los que estás trabajando, estás escribiendo algo. Estoy escribiendo, digamos, historias, pero todavía no es que tenga algo final, ¿no? Ordenado, final, ¿no? Es como que estoy aún viviendo, ¿no? Creo que es el momento. Okay. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias, Roberto. A ti, muchas gracias.